Hace un par de décadas tuve la oportunidad de interactuar por primera vez con uno de estos teólogos que llamamos coloquialmente liberales. Eran muchas las cosas que se decían sobre ellos, la mayoría negativas. Hablaban de que dañaban las iglesias, que la enseñanza era humanista, que no creían en la Biblia y que promovían una especie de subjetividad ética que no ayudaba a los creyentes. Y cuando estuve hablando con esta persona, lastimosamente comprobé que era verdad todo lo malo que decían. Sí, y estuve compartiendo con ellos, y les comparto la anécdota que servirá como introducción al tema, porque en Barranquilla, en la universidad que ellos tienen una de las bibliotecas más extensas que uno pudiera pensar sobre libros cristianos, y tenían una cantidad de libros cristianos que no se conseguían o que no se consiguen todavía, libros históricos que son importantes. Por ejemplo, creo que en esa época tenían el libro de Anselmo, Cur Deus Homo, ¿por qué Dios se hizo hombre? Y tenían una cantidad de libros. Entonces el director del seminario con el que yo estudiaba, y también estaba haciendo la maestría en esa época con el seminario y servía como profesor, entonces me dijo: Alexander, ve y averigua por estos libros, vas a hablar con esta persona, en fin. Y empecé a hablar con él, y cuando iba saliendo del lugar, él se acercó en su auto y se ofreció llevarme donde yo iba. Y en ese momento la conversación se empezó a tornar bastante, pero bastante tensa. Y yo traté de romper el hielo con una broma y todo lo demás, pero el tema no fue posible. No fue posible tratar de reducir el conflicto que se estaba presentando ya en ese momento. Y sobre todo se presentó porque él mismo me decía: mira, hay dos categorías de cristianos sirviendo o cristianos estudiando, y son los académicos y los no académicos. Naturalmente, para él, académicos eran todos aquellos que estudiaban las doctrinas o la tradición liberal, y naturalmente él pertenecía a la primera, mientras que todo lo demás para él era nada, era simplemente tradiciones que no tenían valor, que no servían, en fin. De seguro este hombre nunca había reflexionado sobre la importancia que tiene para la fe la palabra de Dios como tal, y las implicaciones que tiene para la fe el creer o no creer algunos postulados que son básicos de la fe. Todos sabemos que es muy importante el estudio de la palabra de Dios, el crecimiento teológico, pero creo que hay un nivel de especulación teológica que es peligrosa. Y es la especulación teológica racionalista, es decir, creer que nuestra razón es la medida de todas las cosas, es uno de los más grandes problemas. Considero que los liberales como tal tienen un muy serio problema en la aproximación hacia el texto bíblico y hacia las realidades, sobre todo por la influencia del pensamiento que vino desde las universidades de Tubinga, de Berlín, de Múnich, universidades en Alemania, y posteriormente universidades en los Estados Unidos, en donde se dejó de buscar al Dios de la Biblia y a creer lo que la Biblia dice sobre Dios, sobre su revelación, sobre el carácter de Dios que se revela, y se empieza más a buscar un Dios en el sentimiento, un Dios inmediato, un Dios que resuelve el asunto del hombre de manera existencial, en el aquí y ahora. A eso me refiero con existencial. Y no un Dios que es trascendente también.
A veces nos enfocamos solo en la inmanencia de Dios, y creo que es el grave problema del liberalismo teológico, es decir, el Dios con nosotros, pero no como Cristo con nosotros o como el Espíritu de Dios está con nosotros, sino un Dios llamado a resolver al hombre su necesidad básica actual, y se pierde de vista la trascendencia de Dios, el Dios que está más allá de su creación, el Dios que sobrepasa la creación, el Dios que a pesar de que hizo todas las cosas, se mantiene como el soberano Dios del universo. El Dios que es gobernador del hombre y que a través de su providencia desarrolla su decreto, pero no un Dios que pierde el límite entre quién es Él y quiénes somos nosotros. La teología liberal apunta más o la teología contemporánea en general, a mirar a ese tipo de Dios, un Dios muchas veces sin trascendencia, muchas veces demasiado cerca, un Dios que pierde su deidad como tal. Es por eso que nosotros, al estudiar estas corrientes de la teología contemporánea, nos vamos a dar cuenta, o vamos a caer en cuenta, del profundo daño que se hizo dentro de las iglesias, principalmente en Europa y posteriormente en los Estados Unidos. Ahora bien, el estudio de la teología contemporánea, debo advertir que no es un análisis uniforme de un sistema de doctrina construido formalmente a través del tiempo. No, digamos que son pensamientos aislados que han venido tal vez uniendo artificialmente los proponentes de esta o aquella escuela. Por ejemplo, no hay una uniformidad en la teología liberal. No encontramos eso. Dentro de la neortodoxia hay un poco más de armonía. Por ejemplo, Karl Barth tiene una dogmática como tal, pero es una dogmática que yo le digo que tiene veneno en la comida. Porque puede sonar cristiano, pero yo le aseguro que no es cristiano, sobre todo por las presuposiciones que vamos a ir mirando poco a poco. Mi deseo pues es que juntos podemos desarrollar este estudio de teología contemporánea siendo críticos, pero teniendo la certeza, y creo que todos la tenemos aquí, de que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, que es autoritativa, y que en última es lo que necesitamos y debemos creer. Bien, entonces entremos a mirar la base epistemológica de la teología contemporánea. Una reiteración de lo que previamente hemos dicho o hecho mención, y es que cuando hablamos de teología liberal podemos estar refiriéndonos a toda la teología contemporánea, y nos referimos a una serie de pensamientos humanistas que en sentido estrictamente académico se definen mejor como teología contemporánea. Entonces, teología liberal es el uso común en este caso que se refiere a las ideas filosóficas que tomaron la Biblia como plataforma de despegue para sus ideas humanistas. Recordemos algo, la Biblia mal interpretada le puede dar base a cualquier cosa. Pongo un ejemplo. ¿De dónde sacan los teólogos no, creo que insulto a los teólogos, los proponentes de la doctrina de la prosperidad, de dónde sacan sus ideas? No las sacan de la Biblia, las sacan de su corazón y usan la Biblia como trampolín para posteriormente aventurarse a decir cualquier cosa. Y la teología contemporánea ha sido así. La Biblia ha sido simplemente el trampolín filosófico con el cual después se exponen algunas ideas. Bueno, hagamos un breve recorrido por la historia de las tendencias liberales. Los inicios. Siempre han habido falsos profetas. Siempre. Y me refiero a aquellos que han usurpado el lugar de los verdaderos siervos de Dios. En el Antiguo Testamento encontramos, por ejemplo, a Datán y Abirán. Mientras que en el Nuevo Testamento es mucho más fácil hallarlos porque fueron combatidos con mucha firmeza por parte de los apóstoles. Por ejemplo, encontramos el caso de Simón el Mago,
Elimás, o también llamado Barjesús, o Himeneo y Alejandro, que son algunos de los nombres conocidos para nosotros y que siempre vimos cuáles fueron las tendencias de ellos o de qué era lo que hablaban. Y lo cierto es que aunque hoy en día sus herejías nos parezcan fáciles de detectar, en su momento hicieron muchísimo daño a las iglesias, las dividieron, produjeron crisis de fe muy profundas. Por ejemplo, los judaizantes dentro de toda la Europa mediterránea, donde se proclamó primeramente el Evangelio, llenaron de legalismo todo ese sector y les pusieron pesadas cargas a los hombres que se acercaban a Cristo. Y por esa razón el apóstol Pablo y otros apóstoles lucharon tanto en contra del legalismo que se estaba metiendo en las iglesias. Pero bueno, demos un salto de miles de años hasta las épocas anteriores al siglo XIX, en donde formalmente aparecen los primeros intentos decididos por formular una teología netamente basada en la capacidad del ser humano de comprender la revelación. Ya en el siglo XII encontramos a Tomás de Aquino, a quien no podemos acusar de incredulidad. Una persona puede tener un problema con algo, con la comprensión de algo, pero no podemos acusarle de incrédulo como tal. De hecho, R.C. Sproul dice que Tomás de Aquino seguía el pensamiento agustiniano. Y obviamente no he leído la Suma Teológica de manera extensa, pero toca revisar ese punto, porque quien lo dice es tal vez el más grande teólogo de finales del siglo pasado y principios de este siglo. Ahora bien, Tomás de Aquino tal vez fue uno de los primeros en presentar de alguna manera lo que podemos definir como algunas ideas antisobrenaturalistas. ¿Se acuerdan lo que hablamos sobre antisobrenaturalismo? Del sistema cerrado que no acepta milagros o que trata de comprender las cosas de Dios desde la razón. Miren, él mismo declaraba que era posible conocer al Dios Salvador mediante un proceso reflexivo basado en la naturaleza observable. ¿Entendemos la diferencia entre revelación natural y revelación especial todos? Sí, la revelación natural se refiere a la creación como tal, lo que Dios ha hecho, que se puede ver, como lo dice la carta a los romanos, porque las cosas visibles de Él fueron hechas por las que son invisibles. Su poder, su deidad se manifiestan a través de la creación. Francis Schaeffer lo cuestiona a Tomás de Aquino y lo responsabiliza de bajar lo sobrenatural a la capacidad del razonamiento humano, haciendo ineficaz o innecesaria la palabra de Dios, la revelación divina. En un intento de aplicar la lógica aristotélica a la fe cristiana, Tomás de Aquino hizo hincapié en la capacidad del hombre para comprender ciertas verdades acerca de Dios únicamente desde la naturaleza, en especial lo relacionado con la naturaleza y la gracia. Sobre este particular, Schaeffer dice: Aquino abrió el camino para la discusión de lo que generalmente denominamos naturaleza y gracia. Vamos a presentarlo de esta manera. Permítame y escribo algo. Hay un plano superior que sería la gracia y un plano inferior que sería la naturaleza. ¿Por qué los hombres conocemos a Dios? Porque en su condescendencia, el Dios Todopoderoso se ha dado a conocer. ¿Qué podemos conocer de Dios en la naturaleza? Que Él es creador, ¿cierto? Pero para conocer su gracia necesitamos la bendita palabra de Dios. El enfoque que Tomás
hace es que borra la división que hay entre uno y otro. Ahora, recordemos para claridad nuestra qué pertenece a la gracia o qué se define como gracia y qué es la naturaleza. La definición fácil y rápida de gracia es que es un don inmerecido, ¿cierto? Es un don de Dios inmerecido. Esa es la definición sencilla y que aparece en casi todos los libros nuestros cuando vemos las doctrinas de la gracia de forma resumida. Es un don inmerecido. Pero ¿la gracia es solo eso? Yo diría que no. En la gracia nosotros vemos que Dios es Rey en los cielos, que la gracia es uno de los atributos de Dios que no puede separarse de los demás. Cuando Dios da su gracia, está mostrando su misericordia, su benignidad, su amor, su paternal cuidado, su poder para salvar. En pocas palabras, mis hermanos, cuando nosotros hablamos de gracia, hablamos de Cristo. No podemos ver la gracia simplemente como algo que se nos da, como algo que recibimos y que podemos separar de Dios. ¿Entendemos eso? Como algo, no. Cuando Dios da su gracia, se da Él. Gracia abundante nos dio lo mejor de Él, nos dio a su Hijo, Jesucristo. Como dice el himno, Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él, su gracia es eso, nos da a Cristo. Pero cuando hablamos de naturaleza, hablamos de creación, la tierra, las cosas terrenas, lo visible, lo que el hombre hace sobre la tierra, en fin. Entonces, la propuesta, hasta ese momento, las formas del pensamiento del hombre eran totalmente bizantinas, por decirlo de alguna manera. Es decir, la gente tenía esto claro: Dios es Dios, el hombre es el hombre, y si somos alcanzados es por la pura misericordia de Dios. Bueno, alguno de los que están aquí podrá criticar mi enfoque y tal vez la copia al carbón que hago de lo que Schaeffer dice, pero antes de juzgarme, quiero que pensemos en este momento en lo siguiente. Mientras que por un lado, al dar a la naturaleza un mejor lugar, se produjeron buenos resultados, por el otro fue abierta la puerta a muchas más cosas que eran destructivas para el hombre. Aquí no pensaba que el hombre había caído totalmente, excepto su intelecto. No sé si usted alcanza a percibir el problema. El intelecto del hombre quiso ser autónomo a partir de la postura de Aquino. Dice, el hombre puede ser autónomo de Dios. Sabemos lo que es autónomo, ¿verdad? Ley para sí mismo. Eso es lo que básicamente connota autónomo. Un hombre que puede correr fuera de Dios. Pero si nosotros pensamos en eso, las consecuencias prácticas de un hombre caído en su alma, pero no en su intelecto, en realidad, si esto fuera así de posible, el acercarse a Dios sería relativamente fácil, aunque reconocemos que tal aproximación es posible únicamente por la fe. Y entendiendo la fe como ese don que Dios nos ha dado, la fe instrumental, para poder tomar la gracia, es decir, para poder apropiarnos de Cristo, de su obra. Entonces, un hombre se podría aproximar a Dios si tuviera el intelecto no caído, se puede acercar y de alguna manera podría comprender las grandes verdades de la salvación. La pregunta es, ¿bíblicamente es eso posible? No. Y aún queda otro problema. Aun cuando el hombre se pudiera acercar de esa manera, el intelecto en sí o per se no podría de ninguna manera regenerar el corazón. Porque la regeneración se produce de arriba abajo. No se produce porque hoy amanecí con ganas de nacer de nuevo. No, aquí hay un tema mucho más serio frente a eso. Entonces, miren todas las implicaciones que tiene esto.
y para el ser humano como tal. Pasemos ahora al final de la Edad Media. Vamos a saltar desde el periodo escolástico ya hasta el final de la Edad Media. Y en esta etapa aparecen dos movimientos paralelos, como lo fueron el Renacimiento y la Reforma. Pero, cada uno tenía una agenda totalmente distinta. Y ambos querían transformar el mundo. Ambos querían cambiar las cosas. El primero, el Renacimiento, tenía como centro al hombre. Yo no sé si usted recordará en sus clases de escuela o en algún libro que este pensamiento del Renacimiento no era para nada nuevo, sino que ya los griegos lo habían propuesto. De hecho, lo que hace el Renacimiento es volver nuevamente a la educación griega. Es algo lo que se está haciendo hoy en día con la educación clásica en algunos colegios, en algunas escuelas aquí en América Latina, que se está volviendo a la educación clásica. Entonces, lo que hace el Renacimiento es eso, y poner al hombre en el centro nuevamente. Es decir, es una visión totalmente antropocéntrica de la fe. De la fe no, del mundo, de la filosofía, de la religión, de todo. Los griegos, creo que fue Protágoras, había dicho, el hombre es la medida de todas las cosas. Y aquí nuevamente esta máxima es retomada por estos hombres y dicen, sí, el hombre es la medida de todas las cosas, pongámoslo allí, y aparece el Renacimiento. De hecho, nuevamente cito a Francis Schaeffer en una serie de videos maravillosas que se llama ¿Cómo debemos vivir entonces? Schaeffer dice que hasta antes del Renacimiento, cuando se hacía una figura religiosa o se dibujaba una figura religiosa, se pintaba más grande. Pero ya en el Renacimiento aparece la ciencia unida al arte y aparece la perspectiva. Es decir, ya los cuadros tienen un punto de fuga, las pinturas, y se hacen iguales. Si se representa una figura religiosa importante, ya no se pone más grande, sino que se pone al mismo nivel. Al mismo nivel, ya no se pinta como un gigante. Por ejemplo, si se pintaba a Pablo o a Pedro, se dibujaba más grande que los demás hombres. Ya no, ya se pinta al mismo nivel. Y fíjense, casi siempre el arte es como un reflejo del sentimiento de la época, del momento, de lo que se está creyendo, de cómo la sociedad interpreta sus realidades. Creo que hoy en día es muy común en el arte ver cosas horribles, ¿no? Los grafitis. Si hay algún grafitero, no le pido disculpas. Los grafitis, la música, todo lo grotesco es lo que parece gobernar, porque es una expresión de lo que sienten, de lo que se cree correcto en el momento y que no tiene referencias en la palabra de Dios. En el Renacimiento estaba pasando exactamente lo mismo. Estaban diciendo, el hombre es la medida de todas las cosas, pues pongamos a todos los hombres al mismo nivel. Y eso ocurriría en el arte, en todo. En cambio, la Reforma como tal busca poner a Dios en el centro de toda la realidad. En el centro, es decir, es un pensamiento totalmente teocéntrico. Y hasta ese momento no había sincretismo entre el Renacimiento o el pensamiento renacentista en sus múltiples, en su cantidad de pensamientos, y el pensamiento religioso o de fe de la Reforma. Ambos perseguían el bienestar, entre comillas, pero solo uno de los dos era coherente. Solo la Reforma podía ser coherente, el movimiento de Reforma en ese momento. Y solo él podría avanzar en el tiempo como tal. Bien, posteriormente aparecería dentro del catolicismo romano el sincretismo entre lo que propone el Renacimiento y la Reforma, y ocurrirían algunas cosas que obviamente no estamos de acuerdo. Pero también debemos decir, en honor a la verdad, de que tanto los renacentistas como los reformadores
tenían un objetivo común, y era alejarse de las ideas de la iglesia medieval, es decir, del catolicismo romano en ese momento, debido al daño que el catolicismo había hecho en la cultura, en la religión, pero no solo en la cultura y en la religión, sino en la economía y en la política, porque había destrozado la sociedad como tal. De alguna manera siguió apoyando el sistema político-económico del feudalismo, que no dejaba de desarrollar el mundo como tal, y tenía un dominio sobre todas estas cosas. Las sociedades europeas vivían, por decirlo de muchas maneras, en una opresión terrible desde la religión. Pero también debemos analizar cómo el asunto se empezó a complicar cuando los axiomas del humanismo renacentista llegaron a la iglesia y a la academia cristiana, porque allí hicieron muchísimo daño poniendo un fundamento distinto que el fundamento bíblico. La filosofía empezó a ocupar el lugar de Dios. Les pongo un ejemplo. La filosofía de Aristóteles, desde antes del Renacimiento, pero ya en el Renacimiento se fundamentó, fue lo más estudiado dentro de la Iglesia Católica Romana. Prácticamente Aristóteles era considerado como un santo dentro de la teología reformada, dentro de la teología católico romana. Hizo muchísimo daño. Ahora, ¿cuáles fueron, ahora que hablamos de filosofías, las influencias filosóficas que golpearon al cristianismo bíblico? Bien, la Reforma no irrumpe en la historia, y quiero dejar esto en claro antes de avanzar, no irrumpe en la historia como algo que apareció en el siglo XVI de una manera espontánea, como explota la dinamita. Alguien tuvo que prenderla, ¿no? Y nosotros vemos movimientos desde mucho antes que se diera la Reforma. Vemos muchos movimientos dentro del cristianismo. Por ejemplo, en 1180 aparece la primera confesión de fe valdense, es decir, que ya los valdenses tenían constituidas iglesias que proclamaban el Evangelio a pesar de que ya la oscuridad del catolicismo estaba ganando dentro de la religión. Pero más adelante vamos a encontrar a Wycliffe en Inglaterra, Savonarola en Italia, Hus en Praga, y vamos a encontrar muchos reformadores que le dan continuidad a la tradición protestante o la tradición cristiana. La podemos entender de esa manera. Y aunque muchos de estos hombres fueron asesinados y la tradición se vio golpeada, podemos decir que el Señor jamás se dejó a sí mismo sin testimonio, porque el Señor nunca se deja sin testimonio. Podemos recordar lo que le dijo el Señor a Elías, ¿verdad? No, que estoy yo solo. Tú no estás solo. Hay 7,000 profetas, hay 7,000 hombres, que no han doblado sus rodillas ante Baal. Y así en toda la historia Dios siempre ha mantenido el testimonio de su grandeza, de su poder, en fin. Entonces, siempre ha existido esta tradición, y ya nosotros en el siglo XVI encontramos que Lutero levantándose en contra de todo aquel humanismo que había entrado dentro del catolicismo romano. Pero lo que quiero que vean aquí es que jamás ha habido un tiempo en el cual el cristianismo haya podido disfrutar de cierta tranquilidad, sino que siempre ha sido continuamente atacada por este tipo de pensamientos que afectan fuertemente la fe como tal. Ahora, el pensamiento renacentista afectó tanto el catolicismo romano que todo el arte detrás del catolicismo romano es un arte humanista.
Vean los frescos de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, o las esculturas que más parecen el panteón de los dioses griegos que propiamente un lugar donde se adore al Señor. Todo eso está allí, eso es influencia del pensamiento. A veces somos inocentes al pensar, o inocentes no. Somos un poco, para no decir tontos, ¿cómo diré? Sí. Ya creo que me entendieron, ¿no? Somos incautos a veces al pensar que lo externo no afecta a la iglesia del Señor. No, eso es una pinturita, eso no le hace ningún daño a la iglesia como tal. Eso no, tampoco llegar al otro punto de la superstición, eso es una pintura del diablo y el diablo, no, ese no es el tema. Sino que pensamos que no puede ser influenciada la iglesia como tal, a través del arte, por ejemplo, la música. La música es una puerta abierta de par en par para cualquier tipo de ideología, o para que cualquier tipo de ideología se cuele dentro de la iglesia y haga daño. Entonces, no. La lucha o la ruptura que se presenta en esta parte entre tradiciones, entre la tradición de la palabra de Dios, la tradición apostólica de la Biblia, y lo que aparecía allí en medio de la iglesia del momento, ese conflicto terminaría separando a la iglesia, porque no estaba el punto principal en todo esto, que es el Señor. Ahora que hablo de punto principal, debemos también ser honestos con algo. El punto principal de ruptura entre el catolicismo y la Reforma no son los frescos, no son las esculturas, no es nada de eso, sino la justificación por la sola fe en Jesucristo. Y ese sería y seguirá siendo el motivo de conflicto entre la fe bíblica y cualquier otra fe. Ese seguirá siendo el problema. El ataque humanista, sí, empieza a través de otras cosas que afectan las creencias, tratan de mezclarse con la verdadera fe para afectar las creencias, pero en últimas no es el gran problema de discusión. El gran problema de discusión es la salvación por la sola fe, la centralidad de Jesucristo en la salvación, y no cualquier otra cosa. ¿Cuál era la forma de salvación dentro del catolicismo romano? El sacramentalismo. 7 sacramentos que no les pregunto porque me da miedo que se lo sepan. Entonces, el punto principal acá es ese, que nosotros podamos tener claro que la centralidad de Dios es lo más importante en todo esto. Ahora, ¿cuál fue el éxito relativo que tuvo esta clase de teología o de filosofía renacentista dentro del pensamiento cristiano? Yo creo que fue la capacidad de adaptarse y de usar nombres que parecían cristianos, y que fue muy bien vendida dentro del catolicismo romano. Pero bueno, volvamos al Renacimiento y estudiémoslo, miremos un poquito más. No es fácil trazar una línea de tiempo en donde empieza el Renacimiento y dónde termina. Casi siempre los historiadores ponen nombres o ponen etiquetas que a veces que muchas veces nos sirven para que nuestra mente pueda identificar un periodo u otro, un autor u otro, pero a veces no son tan justas. Por ejemplo, cuando hablamos de edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea, inmediatamente nos imaginamos un poco de fechas y de eventos. Decimos, no, la Edad Media empezó con la caída del Imperio Romano y terminó con el descubrimiento de América, o tal vez con la Reforma, como creemos nosotros, o tal vez con la caída de Constantinopla, en fin. Eso es lo que nosotros pensamos, y de inmediato hablamos de Edad Media y pensamos en oscuridad.
Y no es cierto. No es cierto. He citado solamente a Aquino como pensador y no solamente tendríamos que ponderarlo por estos escritos que abrieron la puerta a muchos de los pensamientos actuales humanistas, sino que tendríamos que ver todo lo que se hizo allí y que realmente es importante y cómo influyeron esos escritores en los reformadores y demás. No, pero realmente, ¿dónde podemos trazar la línea donde empieza el Renacimiento? ¿En el año 1350? ¿Estamos seguros de eso? Sí, tal vez, no lo sé. ¿Y termina en 1650? No podemos estar totalmente seguros de eso, pero sí podemos estar seguros ¿de qué? De las características y de lo que era el movimiento renacentista como tal. ¿Qué era el movimiento renacentista? Pues era un movimiento de tipo secular. ¿Qué es secular? Bien, algo secular es algo que paulatinamente y decididamente se separa de Dios. Eso es algo secular. Por eso está tan mal dicho y pensado cuando usted y yo decimos: mi trabajo secular o mi estudio secular es este. El cristiano no tiene vida secular. Quiero que eso lo guarde en su alma. El cristiano no tiene vida secular. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Absolutamente todo. Sea que comamos, que vivamos o que muramos, todo es para la gloria de Dios. Entonces, el Renacimiento es un movimiento secular, individualista y con una orientación a la búsqueda de la erudición clásica griega. Ponían al hombre como centro de todas las cosas. El movimiento renacentista era individualista en esencia. Pregunto, ¿el cristianismo es individualista? No, pero tampoco es colectivista. Es uno de los grandes problemas que no podemos hacer desaparecer al individuo. Existe un individuo salvado por gracia, por Cristo, que es integrado a una congregación. ¿Que es integrado cómo? Por el poder del Espíritu uniendo a toda la congregación de forma indirecta por el poder del Espíritu Santo. Es uno de los gloriosos misterios que están y que nos aparecen en la Escritura. Entonces, movimiento de tipo secular, individualista, con una orientación en la búsqueda de la erudición griega. ¿Qué características tenía este movimiento? Primero, la búsqueda de nuevos conocimientos. Al igual que los griegos, se interesaban por todo aquello que tuviera algo nuevo, algo distinto, algo que decir. Se interesaban por todas esas cosas. Segundo, se revalorizó la estética grecorromana. Es cierto, hay una mejor estética. ¿Qué estudia la estética? La belleza. La estética es la rama de la filosofía que estudia la belleza. Entonces, y es evidente que la estética grecorromana es mucho mejor a la que aparece posteriormente durante la Edad Media. Las proporciones que hay en las esculturas, en las pinturas y demás, son mucho mejor y por eso se retoma eso. De hecho, ¿ustedes saben de dónde vienen las medidas 90, 60, 90? De una escultura, ¿cierto? Creo que es de una de las Venus que fue hallada, cuyas medidas son 90, 60, 90. Son totalmente simétricas e irreales. Bien, en tercer lugar, el hombre como eje de la historia de la humanidad. Se ve al hombre como el causante de su propia historia, como el responsable de crear su propia realidad. Eso lo hace el Renacimiento. Cuarto, se valora la ciencia y la razón. Posteriormente, muchos siglos después, vendría la filosofía positiva, en donde también se valoraría la ciencia y la razón, y se le da a la ciencia y la razón como ese
esa capacidad para resolver todo, se cree que tiene la capacidad de resolver todas las cosas. Es algo muy parecido a lo que ocurre hoy en día. Yo no sé si usted ha visto las protestas por una mejor educación. Continuamente se protesta por eso, creyendo que eso va a resolver los problemas de fondo que tiene una nación. Los problemas de educación sí están allí y son verdad, pero aunque eduques a toda la sociedad, que eso no va a resolver los problemas de fondo, porque los problemas de fondo son un problema de corazón del hombre y no un problema netamente social como tal. Quinto, la ética es humanista, básicamente concebida como lo conveniente para el hombre. Es decir, si esto nos conviene, lo hacemos. Y eso está bien, y eso no puede ser criticado. Miren de dónde viene ese pensamiento, viene del Renacimiento. Hay un elevado optimismo en lo que ocurriría. Como el hombre es la medida de todas las cosas y el hombre va también y el hombre va progresando, entonces la conclusión obvia es que todo va a estar bien. También hubo un apoyo económico a los artistas a través de los llamados mecenas. Por ejemplo, Da Vinci vivió mucho tiempo patrocinado por mecenas, personas que patrocinaban su obra para que ellos se dedicaran única y exclusivamente a su arte. También hubo patrocinio a los investigadores, a los científicos como tal. Creció la burguesía gracias a los nuevos modelos económicos, a los artesanos, la economía cambió la dinámica, salieron del feudalismo, en fin. Se fundaron los primeros bancos. ¿Recuerdan ustedes quiénes fueron los primeros banqueros en Florencia? Y cuando los echaron, llegaron los Medici. Los Medici. Sí, de hecho, ¿sabe por qué quebró España en contraste con Italia, cierto? Expulsan a los judíos y no hubo banqueros. Llegan los Medici y empiezan como banqueros autorizados y la sociedad crece rápidamente, porque si tú aplastas el sector financiero de un país, aplastas inmediatamente al país. Ya sabe por qué razón el marxismo cultural ataca a los bancos, ¿no? Bien, y hay una búsqueda de un conocimiento universal y creo que esta parte va relacionada, este último punto va relacionada con el primero, búsqueda de nuevos conocimientos y búsqueda de un conocimiento universal, pero aquí se trataba de un conocimiento universal que pudiera explicar todas las cosas, a eso se refería, pero sin tener en cuenta a la palabra del Señor. El único conocimiento que puede explicar todas las cosas es la palabra de Dios. No me refiero a los misterios de la astronomía o algo por el estilo, sino que es el conocimiento que unifica todas las cosas. Partiendo de allí podemos entender todo. Bien, y ahora, esta búsqueda de conocimiento universal llevó a la creación de las primeras universidades. Es cierto que ya existían universidades desde antes del año 800, por allá en Túnez y demás, y que la primera universidad que existió seguramente sería la de Bolonia, la que entregó títulos y demás. Pero en esta época, digamos que se desató la fundación de universidades en toda Europa. Por ejemplo, se fundaron la Universidad de Peripiñán en 1350, la Sertoriana de Huesca en 1354, la Universidad de Pavia en 1361. También en Alemania aparecerían lo que hoy en día es Alemania, aparecería la Universidad de Leipzig en 1409, Rostock 1419, en Francia aparecerían Poitiers 1431 y Caen en 1432. Mientras que las universidades que más influyeron en la teología liberal, como es Tübingen o Tubinka, solo sería fundada hasta 1474. Y lo paradójico que una bula papal de Sixto IV fue quien autorizó su fundación. Mientras que la de Berlín, llamada Universidad de Humboldt, solo aparecería hasta el siglo XIX, 1810, por fuera del periodo del Renacimiento. Entonces,
Nosotros podemos ver que hay una agenda por parte del Renacimiento, una agenda secular, una agenda de llegar a todas las personas, de hacer progresar el mundo, pero sin la influencia de la fe. Digamos que si reflexionamos en este punto, el Renacimiento creía que era posible algo así como un Estado laico. Es decir, un Estado sin la influencia de la fe y la religión en sus instituciones. Ahora, dentro de los personajes más influyentes que afectaron el pensamiento renacentista, encontramos el primero de ellos sería Petrarca, nacido en 1304 en Arezzo, un poeta y humanista italiano. Y vivió en varias ciudades italianas durante su niñez debido a las persecuciones políticas que sufrió su padre. Estuvo adherido a un partido político que se llamaba el Negro Güelfo. Cursó estudios en leyes en Montpellier, Carpentras, Bolonia y Aviñón, pero nunca logró graduarse. Según relata su autobiografía en El Cancionero, que tal vez es la obra más importante de Petrarca, el 6 de abril de 1327 vio en la iglesia de Santa Clara de Aviñón a una joven que él llama Laura en su obra, de quien se enamora profundamente y que se ha tratado de establecer cuál era la identidad de esta mujer, pero algunos llegaron a la conclusión de que era un nombre ficticio, como los nombres que usa García Márquez en sus obras para presentar la historia, pero otros piensan que se trataba de una mujer casada. Petrarca tuvo 2 hijos con 2 mujeres distintas. Sus hijos fueron Giovanni y Francesca. La lectura de sus confesiones, la lectura de las confesiones de Agustín, ¿se acuerdan de la obra de Agustín? Sumió a Petrarca en una crisis de fe muy profunda, y esa crisis lo habría de acompañar toda su vida durante su estancia en Aviñón. ¿Cuál fue el pensamiento religioso de Petrarca y por qué es importante que lo tengamos en mente? Petrarca se considera el primer humanista. Recordamos lo que es el humanismo, ¿verdad? Es aquella forma de pensamiento filosófico que pone al hombre como centro de todas las cosas. Y junto con su amigo Giovanni Boccaccio, marcaron una fuerte tendencia poética dentro del Renacimiento. Petrarca no se contenta con la imagen de la antigüedad transmitida y falseada a través de los siglos medievales, y que aún llevan a Dante a imaginar al poeta Virgilio en términos casi cristianos, interpretados como una profecía del nacimiento de Cristo, las palabras de la Egloga cuarta del latín. Petrarca es el precursor de tratar de recuperar el legado romano, comenzando por la recuperación de la lengua latina en lo clásico, y era riguroso en todo esto. Recordemos algo, hasta el Imperio Romano, hasta la caída del Imperio Romano en 476 después de Cristo, el idioma de los cultos era el idioma griego. Pero después de allí el idioma de los cultos sería el latín, de los hombres eruditos, de los sabios. ¿Recuerdan Wycliffe en qué escribió sus libros? En latín. Lutero ¿en qué escribió las 95 tesis? En latín. En latín. Porque era el idioma culto. No, y digámoslo de esta manera, todavía no se había desarrollado el inglés lo suficiente, bueno, para los de habla inglesa, o el alemán lo suficiente para el habla alemana. En Alemania se empezaría a tomar mucha más forma después de la publicación de la Biblia en idioma alemán. La Biblia tuvo un efecto unificador en las lenguas vernáculas en cada lugar. Pero bien, la forma de observar la historia de Petrarca es lo que hoy consideraríamos como revisionismo histórico.
en una menor medida. ¿Alguno ha escuchado aquí la expresión revisionismo histórico? Bien, cuando hablamos de revisionismo histórico, mis hermanos, es esa tendencia a evaluar la historia, pero siempre desde la óptica nueva. Es decir, no creo en todo lo que dice la historia, sino que vamos a buscar unos testigos adicionales de esa historia para ver si es verdad. Por ejemplo, se ha tratado de revisar el holocausto nazi. Dicen, no son 6 millones de muertos. Los nazis apenas mataron 400.000. No, miren, el holocausto nazi es uno de los eventos mejor probados por la historia. Entonces, cuando se hace un esfuerzo de revisión histórica por algo, alguien tiene algún interés. Alguien financia eso. Eso no es que eso es gratuito y que se me ocurrió revisar esto. No. Ese revisionismo histórico también sería una de las ciencias auxiliares o uno de los pilares de los críticos altos o de la alta crítica para tratar de cuestionar la inspiración de la Escritura a través de la negación de la autoría de algunos de los apóstoles o algunos de los profetas. Detrás de eso no hay una honestidad científica o intelectual clara. Por ejemplo, cuando usted dice ¿qué pasa cuando usted dice que Pablo no escribió la carta a los colosenses? Al desplazar al autor primario, al autor que es Pablo, tiene que ser otro el autor. Si ese libro no es escrito por un apóstol, no tiene la firma apostólica. Si no tiene la firma apostólica, no es inspirado. Si no es inspirado, no es palabra de Dios. Si no es palabra de Dios, tiene que retirarlo de allí. La perversidad es eso. Y lastimosamente a veces uno se fascina por eso. No lo inspiró Pablo. Entonces, no lo escribió Pablo. ¿Y entonces qué? Dame propuestas. Cualquier propuesta que se dé fuera de un apóstol en esa parte o que tenga el sello apostólico, inmediatamente descalifica el libro. Entonces, con ese tipo de cosas debemos tener cuidado. Entonces, aquí tenemos todo lo relacionado, la parte importante que nos interesa de Petrarca.